Palestina chilena, IBS Chile. Es que como ven, tenemos un panel con participantes de todo el mundo, personas que han participado en organización muy emocionante en todo el mundo. Vamos a empezar hoy con una discusión del boicot académico en los campus. Para decir algo sobre eso, durante décadas, las universidades israelíes han tenido un papel clave en planificar y justificar la ocupación y apartheid israelí, mientras al mismo tiempo mantienen una relación muy cercana con la industria militar israelí. Están involucrados en el desarrollo de armas y en el desarrollo de los argumentos morales y jurídicos de las acciones contra la población palestina. Por eso la sociedad civil palestina llamó a un boicot de estas instituciones israelíes, revelando este tipo de complicidad académica. En la medida que hablamos de decolonizar nuestros campos, es importante que veamos estos niveles de complicidad entre todas nuestras universidades y el complejo militar industrial donde estemos. Miles de académicos y académicas han firmado peticiones de apoyo al boicot académico en Bélgica, Irlanda, otros países. Muchas asociaciones académicas también se han adherido al boicot académico a instituciones cómplices. Es un boicot institucional y busca destacar este tipo de complicidad continua. No veamos a las universidades como torpes de marfil fuera de la sociedad, sino veamos los vínculos entre las universidades y el capitalismo racial y el colonialismo. Así que esa es una presentación general de qué es el boicot académico. Así que paso ya a invitar a nuestro primer ponente para hablar de su experiencia de boicot académico. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Muchas gracias por los y las organizadoras. Voy a hablar del boicot académico que se hizo a la Universidad de Cape Town, de Sudáfrica. Primero doy un poco de contexto y la cronología y comento los logros que tuvimos. El boicot académico no es una exigencia nueva en la universidad. Se inició por el Foro de Solidaridad con Palestina, una universidad, una organización estudiantil, y tenemos la exigencia desde hace rato, pero fue la primera vez que hicimos una campaña enfocada de boicot académico. Como el Foro Palestino, empezamos la campaña hacia el fin del 2016, a esta época. Cuando lo empezamos, teníamos dos objetivos principales. El primero, claro, fue implementar el boicot académico a Israel, las universidades cómplices, y el segundo fue que lo vimos como una plataforma para educar, concientizar a trabajadoras, estudiantes, académicos sobre la lucha palestina. Y cuando lo empezamos, el primer paso que tomamos fue mirar el panorama en la universidad. En años anteriores había habido manifestaciones enormes, protestas de trabajadores de la universidad, pero no hubo ese tipo de apoyo para Palestina como sí hubo por temas socioeconómicos de Sudáfrica. Así que la primera decisión estratégica que tomamos iniciando fue presentar la campaña como propuesta a las estructuras universitarias establecidas y seguir los protocolos ya establecidos por la universidad. Como sí hubo por temas socioeconómicos de
después de decir eso como la estrategia general de boicot académico, maniobramos eso para que llegara a la agenda de la universidad. Para los detalles, el proceso que estableció la universidad para decidir si adoptara el boicot académico como postura oficial fue que primero se escuchara esa propuesta por tres comités: el Comité de Libertad Académica, el Senado Académico y el Consejo Académico. El Consejo adoptó si el Consejo adoptara el boicot académico, se volvería política oficial de la universidad. Así que hicimos una propuesta basada en los lineamientos de la PACRI que están en la página de PACRI para estructurar las exigencias. Lo presentamos al primer comité de libertad académica y empezamos a hablar con compañeros progresistas en el comité y nos dijeron que los lineamientos PACRI incluso serían, aunque sean muy razonables, serían demasiado radicales para la universidad. Así que lo que decidimos ahí fue seguir con la propuesta inicial basada en los lineamientos de PACRI, al mismo tiempo que pedimos que compañeros en ese comité hicieran una propuesta menos amenazante, menos radical para las autoridades universitarias. Y eso dictara que la universidad no entrara en ninguna relación con universidades israelíes que actuaran en Cisjordania, en territorio palestino ocupado, o que permitiera la violación de los derechos humanos. Nuestra perspectiva fue que es lo suficiente flexible para cubrir todos los casos sin parecer tan amenazante como la propuesta inicial. Y el Comité de Libertad Académico adoptó su propia propuesta basado en los territorios palestinos ocupados, y eso se volvió la propuesta central. Luego volvió al Senado Universitario el segundo paso, y el Senado Universitario, compuesto de profesores de la universidad, dilató, había problemas de quórum, objeciones de procedimiento a cada paso, pero al final sí adoptaron este boicot académico propuesto por el Comité de Libertad Académico basado en los territorios ocupados palestinos. Y eso fue la cima de la campaña. No era política oficial de la universidad, pero ya por ser adoptado por el Senado se volvió casi una regla, digamos, política blanda de la universidad en esa etapa. La última etapa, estoy hablando rápido, pero pasaron años en cada paso. Por fin llegó al Consejo Universitario, donde no teníamos buenas posibilidades de ganar. En esa reunión, el Consejo no adoptó el boicot académico tal como se presentó, tampoco lo rechazó, se negó a votarlo y adoptó su propia declaración que denunció las prácticas de apartheid de Israel y abrió a que en el futuro la universidad adoptara el boicot. Así que no fue el gran éxito que esperábamos, pero nos permitió volver a empezar después. Así que eso es lo central. Ya pasó de la campaña, digamos que terminó la primera etapa, quizás después haya otra etapa, pero en este momento, después de 4 años de campaña, ha habido logros muy importantes que comento. El boicot mismo no se adoptó como política oficial, pero sí se fue adoptado por 2 comités, el Comité de Libertad Académico y el Senado Universitario. Y ya se hizo por eso casi política blanda de la universidad. Es difícil creer, o sería casi imposible, que en el futuro la universidad entrara en relaciones con
universidad israelí. Si lo hiciera, habría una reacción enorme. La segunda victoria tiene relación con el objetivo inicial de la educación y la concientización. Nos dio una plataforma maravillosa para hablar en el campus de la lucha palestina, y por lo novedoso que fue, logró atención nacional e internacional. Atrajo mucha atención a la lucha palestina y de esa forma creo que tuvimos mucho éxito, más que lo que hubiéramos imaginado en cuanto a politizar nuestra comunidad local y nacional frente a la lucha palestina. Finalmente y inesperadamente, quizás como punto intermedio de la universidad, adoptó una declaración de invertir una cantidad importante de dinero en establecer relaciones con universidades palestinas, que nunca fue una exigencia de nosotros, pero es algo que esperábamos que pasara. Sin embargo, no es algo que presentamos. Así que fueron 3 victorias muy importantes. No fue, digamos, un boicot académico con grandes titulares, pero sí fue un paso muy importante en la solidaridad palestina, con la posibilidad de avanzar mucho en las universidades de Sudáfrica y en el mundo. Muchas gracias por esa explicación. Dijiste que pasar años entre esos pasos. Algo que hay que hablar mucho en la organización estudiantil es la sostenibilidad. ¿Y qué hacer cuando se gradúan? Es algo que tenemos que hablar. Y es importante, mencionaste el objetivo educativo de concientización. En esta campaña muchas veces pensamos en el objetivo final, pero no debemos subestimar la posibilidad de usar el boicot académico así como herramienta de concientización. En las campañas en que yo he participado, esta forma de educar a través de una campaña ha sido muy útil y llega al corazón de cómo funciona la campaña. Muchas gracias por ese análisis y esa discusión, que seguro que fue el resultado de horas de trabajo de estrategia. Vamos a hablar también de campañas de desinversión en los campus. Eso ha sido otra forma de hacer campañas de BDS. Una forma ha sido el boicot y otra ha sido las campañas de desinversión. Esto toma muchas formas. A veces es desinvertir de empresas concretos. En mi universidad estaba G4S, que tenía Caterpillar, tenía contratos. Así que a veces se trata de desinvertir de contratos concretos. En otros momentos es trabajar a través de los sindicatos y los fondos de pensión para que ellos desinviertan. Y la campaña de desinversiones y sanciones ha tenido muchos logros en cuanto a hacer que empresas cómplices pierdan contratos y que ha habido desinversiones importantes de fondos de pensiones. Esto es trabajo de muy largo plazo, no es de un día al otro, pero es muy importante. Y ahora estamos viendo los vínculos con otros movimientos, como el movimiento por la justicia climática, la desinversión de la industria de hidrocarburos. Así que creo que podemos aprender de otros movimientos mirando estas empresas e investigando fondos de pensiones en los campos. No hablo más porque creo que hay ponentes muy interesantes que han tenido campañas interesantes. Aquí vamos a la Universidad de Brown para escuchar. Qué bien, muchas gracias. Mi nombre es Rashdi. Estudié en la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. Creo que muchas veces como estudiantes
es difícil imaginar el cambio social y económico y más pensar que podemos aportar a ese cambio. Pero lo que yo vi es que la desinversión sí es una ruta poderosa para que las instituciones dejen de lucrarse de las violaciones de derechos humanos. Muestra que como estudiantes nos responsabilizamos por examinar las acciones de las universidades y asegurar que ellos hagan lo mismo. Quiero hablar de la campaña de desinversión de Brown, que fue organizado of undergraduate students at Brown to fue identify organizado por estudiantes de pregrado, de licenciado, para que se desinvirtiera de empresas que se lucran de las violaciones de derechos humanos israelíes. Creemos que Brown University, lucrándose de esas empresas, es cómplice de los crímenes contra los palestinos. Así que antes de lanzar la campaña, hicimos mucho trabajo de fondo de investigación para ver qué tipo de empresas queríamos trabajar. Desarrollamos 5 criterios para juzgar esas empresas, todos basados en el derecho internacional de los derechos humanos, viendo cuáles empresas brindan productos o servicios que sirven para mantener o ampliar las colonias israelíes o el muro de separación o la ocupación y mucho más. Hicimos investigación y hicimos una lista de empresas en nuestra página web, browndivest.org. Una de estas es Caterpillar. Muchos y muchas sabemos que se ha destruido muchas casas por el ejército israelí desde el 67 y sabes que Caterpillar vende bulldozers al ejército israelí sabiendo que ilegalmente van a destrozar casas israelíes, casas palestinas, poniendo en peligro vidas palestinas. Vimos Caterpillar en toda la universidad, así que sabíamos que teníamos como mínimo contratos con Caterpillar. Así que en febrero de 2019 lanzamos nuestra campaña a través de un video, una manifestación del muro en el campus. Y yo me identifico mucho con lo que dijo Jeremy. Tuvimos muchos eventos con grupos de la universidad para lanzar componentes educativos de la campaña también, para interactuar y dialogar con otros estudiantes en la universidad, para mirar el tema por una perspectiva interseccional. Por ejemplo, fuimos anfitriones de eventos con otros grupos, como el grupo de solidaridad con Cachemira. Hicimos un análisis comparativo entre las dos ocupaciones. Trabajamos con la Coalición por los Derechos de los Migrantes de Brown. Hablamos del uso de gas lacrimógena en Ferguson y Palestina y la frontera con México. Así que queríamos conectarlo con otras luchas y movimientos que interesaban a la gente y crear solidaridad juntas. Al final, en marzo de 2019, los estudiantes en conjunto votaron el 69% a apoyar la desinversión, uno de los resultados más altos de la universidad, que mostró lo profundo del interés en la desinversión en el campus. Después del referendo estudiantil, cientos de egresados y profesores escriben cartas de apoyo a la desinversión. Y para terminar, después de eso, después del referendo, después de que los egresados y los profesores y los estudiantes lo apoyaban, empezamos el procedimiento formal de conseguir una recomendación a la desinversión a través de un grupo en la universidad, que es el foro formal por el cual proceden campañas de desinversión. Ellos pasan meses de análisis y presentan una recomendación formal al presidente y al rector de la universidad para luego pase a voto. Así que fuimos a esa entidad, lo presentamos durante el otoño de 2019. En primavera, en la primavera pasada, el 10 de marzo, el comité publicó un informe recomendando la desinversión, así que nos
hicimos la primera universidad de élite de Estados Unidos en recomendar esa desinversión. Una mayoría de 2/3 recomendó esta desinversión al rector. Y lo cito, dijeron que cualquier empresa que se lucra de la ocupación israelí de Palestina es cómplice de violaciones de los derechos humanos. Si Brown tiene inversiones directas en esas empresas, tiene un deber moral a terminar cualquier vínculo financiero con ellos. Creemos que recomendar la desinversión es la respuesta más adecuada al sufrimiento grave del pueblo palestino. Gracias por esa cita tan interesante y felicidades al comité por todo su trabajo y esa victoria. Han resaltado el trabajo de investigación involucrado en escoger y analizar los blancos de la desinversión y la construcción de coaliciones. Muy interesante frente al referéndum. Muchas veces cuando vamos a los estudiantes a explicar qué hacen estas empresas, los estudiantes muchas veces votan a nuestro lado, si nos permiten expresar de qué se trata la campaña. Por eso creo que hay un silencio para que no lleguemos a ese punto. Creo que sus referendos son un muy buen indicio que los estudiantes normalmente sí están a nuestro lado si logramos darles la información. La próxima experiencia de que vamos a hablar es de Camila. Les recuerdo que si quieren pueden pasar la interpretación. No sé si en español se pueden quedar en la parte de español o si tienen que pasar a la parte principal. Camila. Disculpen, hola. Hello, I'm from Chile, so I will speak Spanish because I don't prepare something in English to make it very good, so I will talk in Spanish. Gracias a todas y a todos, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con todas ustedes, con todos los que están presentes en esta actividad. Y voy a hablar un poco acerca, en términos generales, de las campañas de BDS académico que se han llevado a cabo en Chile, en 3 universidades que están presentes en el territorio chileno. Y estas 3 universidades hay 2 que están ubicadas en Santiago, que es la región metropolitana, la capital de Chile, y la tercera universidad, que es muy interesante, está ubicada en el sur de Chile, y esta universidad tiene gran importancia, al igual que las otras 2, en términos de desarrollo económico, desarrollo del conocimiento, innovación, investigación. Se realizan muchos intercambios internacionales, y esta universidad es la más importante del sur de Chile. Está posicionada como una de las universidades con rol público en nuestro país, y por lo tanto estos 3 polos, estos 3 espacios donde se declararon en algún sentido libre de apartheid son muy importantes para todas y todos, no solo para jóvenes o estudiantes, sino que para el desarrollo obviamente de tecnologías, desarrollo en cuanto a conocimiento en estos territorios, y por eso ha sido muy importante el trabajo que se ha venido desarrollando tanto en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Chile también, y la Universidad Austral de Chile, que es la universidad que está ubicada en mi ciudad, donde yo vivo, en Valdivia, al sur de Chile. Y esta universidad desarrolló este proceso durante 3 años, donde primero se hicieron actividades de información, actividades para primero poder educar, informar a las personas en las mismas carreras de la universidad. La universidad tiene hoy en día más de 40 carreras, por lo tanto hubo un trabajo arduo para poder visitar cada espacio dentro de la universidad, donde se informaba acerca de qué es el BDS, qué significan las siglas del BDS, boicot, desinversión y sanciones, ¿cierto? Y cuáles son los objetivos del BDS, las estrategias que tiene el BDS. Por lo tanto, primero hubo un trabajo de información en el campus de la Universidad Austral de Chile,
y a través de 3 federaciones de estudiantes distintas, ya que todos los años se elige una nueva federación de estudiantes que representa obviamente a todas y a todos quienes están en la casa de estudios, y por eso la importancia de este órgano como un órgano político, un órgano como es la Federación de Estudiantes, que no solo se preocupa de los temas académicos de los estudiantes, sino que también es un órgano que se vincula con el medio, se vincula con la sociedad chilena y aporta también a las demandas que tiene la sociedad chilena en cuanto a mayor justicia, igualdad, libertad, en cuanto a la consagración de derechos sociales, de derechos humanos, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, y también los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Cuando hablamos de los recursos naturales, ya que a pesar de que se sabe que en Chile hay mucha agua, el recurso del agua es muy abundante, tenemos una crisis hídrica, tenemos graves problemas de escasez de agua porque las grandes empresas se apropian de este bien que en realidad no es de todas y todos, sino que es un bien de uso privado y que deja a muchos y a muchas personas y poblaciones sin el acceso al agua. Por lo tanto, quería contextualizar un poco también la realidad que vivimos en Chile y por qué el BDS y la causa palestina es tan importante para nosotras y nosotros. En distintos espacios se ha desarrollado mucho este trabajo de la causa palestina con organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos. Por lo tanto, por ese lado nosotros tenemos la forma de vincularnos con otras organizaciones y grupos de personas para poder informar acerca de lo que es el BDS, que la verdad, en el caso de Valdivia, que es la primera universidad sobre la que estoy comentando, son hartos años de trabajo, no solo a nivel universitario, sino que a nivel de la ciudad y la región de donde habito, que es Valdivia, y la región de Los Ríos. Se ha desarrollado también un lobby político con autoridades como alcaldes, con autoridades regionales, y también trabajando y haciendo muchas manifestaciones, protestas en los espacios públicos de la ciudad, no solo dentro de la universidad. Por lo tanto, el desarrollo del BDS académico como tal comenzó hace 3 años y finalmente se logró que todo el estudiantado, que todos los estudiantes de la Universidad Austral de Chile declararan este espacio como un espacio libre de apartheid. Se cumplió el quórum, que el quórum es la cantidad de votos que necesitas para que una decisión sea vinculante y obligue a todas y a todos. Por eso se alcanzó este quórum que señalan los mismos estatutos de la Federación de Estudiantes, y se obtuvo que 36 carreras de la Universidad Austral de Chile votaran a favor de declararse un espacio libre de apartheid. Y este fue un triunfo no solo obviamente dentro de nuestro territorio, sino que para el BDS logramos que se hiciera de la forma en que la norma, digamos, el reglamento establecía, y por eso fue un trabajo arduo, pero que logramos que 3 federaciones de estudiantes además declararan y apoyaran el BDS. También en la ciudad de Santiago, como les mencionaba, la Pontificia Universidad Católica también ha hecho un trabajo muy importante de BDS académico a través de la Organización de Solidaridad con Palestina, las siglas OSP, donde ellos desde el año 2016 decidieron llevar a cabo la campaña de BDS académico en su casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el objetivo era que esta institución cortara los vínculos ya existentes con 2 universidades con las que mantenía vínculos de intercambio, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Tecnológico de Israel Technion. La moción fue presentada frente al Consejo de Federación, compuesto por la Federación de Estudiantes y todos los representantes estudiantiles de esta casa de estudios, consejería académica, consejerías territoriales y centros de estudiantes de cada carrera. ¿Por qué votaron en el Consejo de la Federación y no en las urnas? Esto es porque hay un riesgo muy grande. Existe grupos sionistas
que tienen mucha fuerza también dentro de la Universidad Católica. Y por eso se inició un mes de campaña que se prolongó todo el mes de septiembre mediante correos y otras formas. Se organizaron foros informativos y debates. Y bueno, en la otra ronda de conversación voy a contar un poco acerca de más detalles sobre estas campañas, pero por ahora voy a hablarlo más en términos generales. Y respecto a la tercera universidad, que es la Universidad de Chile, que es una universidad pública, la UGEP, la Unión General de Estudiantes Palestinos, inició el proceso de campaña La Chile Libre de Apartheid, que comenzó el año 2019, pero por razones de el estallido social, ¿cierto? La revuelta social que comenzó en Chile en octubre del año 2019, se tuvo que detener el proceso hasta el año 2020. Y se tuvo que realizar de forma virtual el proceso de campaña para permitir que la Universidad de Chile adhiriera al boicot y cesara los vínculos que mantiene con diversas universidades israelíes. Y bueno, el 17 y 18 de agosto del año 2020 se llevó a cabo un plebiscito levantado por la misma organización de la UGEP en paralelo a las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en el cual se les consultó a todos los estudiantes si querían cesar los vínculos de la Casa de Estudios con las universidades israelíes que contribuyen efectivamente con el apartheid israelí y la ocupación ilegal de Palestina. Por lo tanto, para ir terminando, en resumidas cuentas, Chile es un país muy diverso, es un país que en su geografía es muy largo, muy extenso, y por lo tanto es muy importante este trabajo de coordinación que se ha desarrollado. Es muy importante que estemos en directa comunicación con el BNC, con todos ustedes. Para nosotros, para mí además es un honor estar en esta actividad, el poder realizar actividades en conjunto y que puedan conocer un poco sobre las campañas que se están todavía incluso desarrollando en estas universidades. Por lo que entiendo, ninguna de estas 3 campañas ha terminado, están en proceso. Entendemos las dificultades que hay, todas las dificultades que pueden existir incluso en las leyes chilenas, que podrían en el fondo avalar ciertas posturas que mantienen los grupos sionistas, pero en la otra ronda les puedo contar un poco sobre esas dificultades y de qué formas podríamos salir de esas dificultades. Yo creo que eso es lo importante, aprender de todas y todos los procesos de campaña que se han llevado alrededor del mundo y seguir fortaleciéndolos y no detenernos, aunque tengamos derrotas, no importa, porque hay que seguir trabajando el BDS y seguir luchando por contribuir a la liberación de Palestina. Así que gracias a todas y todos. Saludos. Thank you so much, Camila, for that wonderful intervention. Gracias, Camila, por esa intervención. A mí me alegra mucho, como alguien que empezó hace mucho a organizarnos cuando éramos muy pocos campus hablando del BDS, ver esa amplitud geográfica de cómo han crecido las campañas y lo organizados que están. Ustedes son mucho más organizados y organizadas que nosotras cuando empezamos. Me alegra verlo. Este ejemplo en concreto demuestra el vínculo importante entre lo que pasa en el campus y lo que pasa afuera. Estar consciente de los movimientos sociales y no pensar el campus como un espacio encerrado en sí mismo, sino en conexión con otros movimientos sociales a su alrededor. Creo que es algo que nos perdemos en ese espacio universitario, pero el ejemplo de Chile nos muestra lo importante de asegurar que el BDS por Palestina estén ahí en solidaridad con otras luchas, que no estemos solas, sino que entendamos y nos solidaricemos con otros movimientos sociales. Ahora pasamos de Chile a Italia, escuchamos a Anwar de su experiencia. Gracias, me llamo Anwar y soy estudiante palestina de la Universidad de Turín.
donde hago parte de un grupo de estudiantes que se llama Proyecto Palestina, que busca difundir discusiones y conocimiento de Palestina y promover el PS en el contexto académico y más allá. Realizamos muchas actividades en los últimos 4 años, como seminarios académicos fundados por la universidad, cine club, manifestaciones y otras acciones. Pero hoy me gustaría enfocarme en una acción concreta y una campaña que inició en el 2016. Voy a intentar resumir lo que pasó a esa época. Todo empezó con un llamado firmado y lanzado por muchos profesores, investigadores e investigadoras del mundo académico italiano. El llamado Stop Technion buscaba frenar cualquier tipo de colaboración entre universidades italianas y Technion de Haifa. Creo que es la misma universidad que mencionó Camila antes. 350 profesores e investigadoras firmaron el llamado. Así que decidimos responder como estudiantes a ese llamado. Against Technion. Y creamos la campaña Estudiantes contra Technion. Nuestro poder fue que la campaña de boicot académico tuvo apoyo de investigadores, profesoras y estudiantes. Más de 60 profesores e investigadores, de ellos eran de la Universidad de Turín. Eso fue un recurso increíble para nuestro trabajo y campaña. Support and to promote the campaign between our colleagues. Nuestro objetivo principal fue crear apoyo y promocionar la campaña entre nuestros compañeros y compañeras. El apoyo de otros grupos estudiantiles fue clave para nuestro trabajo. Juntas construimos un espacio en donde podíamos trabajar y para informar a los y las estudiantes sobre lo que pasaba en Palestina. Logramos el apoyo de más de 1.500 estudiantes en menos de un mes. Y creo que esto fue nuestro éxito mayor. Y para hablar de esto, tengo que hablar de nuestra estrategia. Queríamos difundir la campaña de boicot al número más grande posible de estudiantes. Así que creamos una petición para que todos los estudiantes se involucraran y se informaran. Queríamos que nuestra universidad rechazara estos acuerdos y pedimos con la petición que se terminara la colaboración con la Universidad de Technion. A la época la universidad tenía este volante en todas partes que explica la campaña, nuestros objetivos y cómo apoyarnos, involucrarse. Estaban en todas partes, estaban en la biblioteca. Todos los días en el campus había una mesa con comida, café, la bandera palestina y los estudiantes tenían interés en hablar con nosotras. Así que nos hicimos como un punto de encuentro para los y las estudiantes. Gracias a la movilización y el apoyo de los estudiantes, logramos que el Consejo Estudiantil, el primero de Italia, aprobara una moción de apoyo al boicot académico y pidiendo el boicot de los acuerdos con Technion. Les digo brevemente el fin de la historia. No es un fin feliz. Desafortunadamente, el Senado académico, debido a la presión que recibieron, decidió no boicotear las universidades criminales israelíes. Pero volver al punto inicial, lo más importante fue que logramos crear apoyo en nuestra universidad. Estudiantes, profesores, investigadoras que todavía nos apoyan y que nos ayudan a crecer. Enfrentamos mucha presión. More in the second round. Y hablo más de eso en la segunda ronda, así que
dejo espacio a otros y otras que hablen de sus experiencias. Sounds like it's all going to be the problems faced, but it's Gracias. Estamos esperando la próxima ronda, que parece que son dificultades enfrentadas, pero realmente se trata de cómo superar eso. Parece que todos y todas han desarrollado formas increíbles de superar y enfrentar esos retos y decidir cómo avanzar de forma muy creativa. Me encanta ver cualquier volante, brochure. Durante una de las primeras semanas contra la apartheid israelí, durante la guerra de Gaza, se prohibió uno de los afiches. Tenía un niño palestino con un helicóptero que se lo acercaba y se prohibió en todas las universidades de Canadá. En respuesta hicimos calcomanías de ese afiche y fueron todos lados y de universidades canadienses. Así, por el arte, logramos integrar el arte en todo lo que hacemos. Vemos que a veces cuando los estudiantes tienen miedo, son tímidos de acercarse a la mesa, este tipo de volantes y materiales es muy buena forma de interactuar con ellos. Otra cosa que me impactó mucho fue lo mucho que se habló de construir alianzas entre académicos y sindicatos y estudiantes en los campus. Creo que en los casos que conozco de campañas exitosas se ha debido a alianzas así, con todos los sindicatos en el campus. A veces pensamos que la universidad solo se trata de los estudiantes y los académicos, pero también son los trabajadores y trabajadoras que mantienen el espacio. Y las campañas exitosas de BDS, sea desinversión o boicot, pasan por juntar a todos del campus con la comunidad fuera. En todos sus ejemplos han hablado de cómo han hablado de cómo han trabajado con académicos, con funcionarios de la universidad. Quiero comentar para todo el mundo, tenemos más o menos 300 personas escuchándonos, siguiéndonos ahora en medio de pandemia. Creo que 300 personas escuchando una conversación sobre la libertad de Palestina es muy inspirador. Y nuevamente muchas gracias a los y las que lo han organizado. Así que paso a la siguiente sección de los retos enfrentados, cómo lo han superado. Anwar, esta vez te toca a ti primero. Como dije antes, hemos sido la primera universidad de Italia en crear una movilización de boicot académico tan grande. Obviamente nuestra universidad y profesores recibieron mucha presión desde arriba. Esta presión de lobbies sionistas y de la embajada israelí se impactó a nosotros. Mientras crecimos, la universidad empezó a negarnos espacios para nuestros eventos. Esto fue uno de los problemas mayores que enfrentamos porque había censura de nuestra universidad. Pero gracias al apoyo y la relación que creamos entre nuestros compañeros, pudimos tomar acción. Simplemente ocupamos espacios que nos negaron. Pudimos hacer esto gracias a muchos otros estudiantes que nos apoyaban. A partir de estas experiencias entendimos que lo más importante para nosotros es crear vínculos y solidaridad entre grupos distintos y movimientos. Así que empezamos a organizar eventos con temas distintos, colaborando con grupos feministas, LGBTQ, con la comunidad de Black Lives Matter, con estudiantes que hablaban de su experiencia de Rojava, etc. Esos vínculos han sido importantes para nuestro trabajo dentro y fuera de la universidad. Obviamente estamos enfrentando censura ahora y presión, pero ya estamos más acostumbradas y estamos más poderosos que antes. Otro aspecto importante que me gustaría comentar es la colaboración entre grupos luchando por Palestina en distintas universidades.
queríamos que la campaña de estudiantes contra Technion se volviera nacional. Así que empezamos buscando contactos en otras universidades y organizamos eventos en distintas ciudades para hablar de nuestras experiencias del movimiento BDS y de la campaña. Nuestro objetivo fue crear una campaña estudiantil nacional y se logró gracias a otro grupo estudiantil importante de la Universidad de Cagliari que trabajó con nosotras y nos apoyó. Así que mientras crecimos en la Universidad de Turín, también este grupo, el grupo estudiantil de la Universidad de Cagliari, promocionó la campaña con eventos, manifestaciones y otras acciones que señalaban los acuerdos criminales. So unexpected that Esta experiencia increíble fue tan inesperada que los presidentes de nuestras universidades y nuestro ministro de Educación tuvieron que ir a Tel Aviv a explicar que no conocían y no les gustaban nuestras acciones. Y claro, firmaron otros acuerdos entre universidades italianas e israelíes, pero creo que eso no fue una muestra de fracaso, sino de éxito, porque nuestra campaña nacional los asustó. Tenemos que seguir así, tenemos que crear una red no solo nacional, sino internacional de estudiantes trabajando el BDS para apoyarnos y para aconsejarnos. Creo que ese tipo de eventos son increíbles porque nos permiten conocernos, encontrar similitudes en nuestras experiencias y aprender. Así que muchas gracias por organizar el panel y por invitarme a hablar hoy. Anwar. Camila? Hola, gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar un poco más en detalle de las campañas que se llevaron a cabo. Primero respecto a la UGEP, que es la Unión General de Estudiantes Palestinos, que se desarrolla en la Universidad de Chile. Ellos tuvieron igual complicaciones por la contracampaña sionista, ya que levantaron campañas de odio en contra de la UGEP, exigiendo tener espacio en el Consejo de Federación para mostrar su postura y realizar una especie de debate con ellos. También una compañera sufrió acoso virtual, siendo víctima de constantes difamaciones y acusaciones falsas en su contra. Y así, realmente la comunidad sionista de Chile actúa con mucha violencia, actúa con mucha agresividad ante cualquier tipo de actividad que obviamente cuestione al Estado de Israel y que se le declare como lo es, un Estado que practica el apartheid, un Estado que ocupa un territorio ilegalmente y que incumple totalmente el derecho internacional de los derechos humanos respecto a los palestinos. Cuando hablamos en Chile con la verdad, aparecen estos grupos de odio para intentar invalidar o deslegitimar lo que es el BDS, el movimiento BDS, que como todos sabemos es un movimiento pacífico, ¿cierto?, de boicot y que por lo demás ha tenido mucha efectividad en sus acciones que ha llevado alrededor del mundo. A pesar de todas estas dificultades que tuvo la UGEP para poder desarrollar la campaña, finalmente en las votaciones donde se tenía que decidir mediante un plebiscito si es que los estudiantes adherían o no al BDS, lograron sacar 3.400 votos a favor, lo cual representa un 76,5% de los votos emitidos en dicho plebiscito. El problema que hubo es que no alcanzaron el quórum, el número de votos, ¿cierto?, para validar la votación. Y esto ocurrió a nivel macro porque la misma Federación de Estudiantes de la Chile no logró el quórum para la votación. Ha habido una crisis de participación política de los estudiantes y por eso no alcanzaron finalmente el quórum para que esta fuera una decisión vinculante, resolutiva, que obligue a todas y a todos. A contrario de lo que pasó en Valdivia, que claro, en Valdivia se logró el quórum, como había comentado anteriormente, que es más del 50% de las carreras totales de la universidad adhirió al BDS. Un poco para que entiendan la diferencia, porque dependiendo del territorio y de la universidad hay procesos totalmente distintos.
estos procesos no se llevaron de forma igual en cada universidad porque son realidades muy distintas. Entonces, en Valdivia, por ejemplo, había un trabajo de lobby de años anteriores. Hubo reuniones entre el embajador incluso de Palestina en Chile con el rector de la Universidad Austral de Chile. Han habido muchas actividades de ese tipo. Y el trabajo informativo también, que fue de 3 años desde atrás al presente, digamos, logró que finalmente la mayoría de los estudiantes se declararan un espacio libre de apartheid, y esta resolución obliga a todas y a todos los estudiantes. En la Universidad Austral de Chile queremos desarrollar el BDS en los 3 estamentos universitarios, estudiantes, académicos y también funcionarios y trabajadores. Respecto a los académicos, logramos que más de 70 profesores firmaran la carta de adhesión al BDS. Y esta campaña se realizó a fines del año, o sea, durante el año pasado, y todavía vamos a seguir en ese proceso. Y finalmente, respecto a los funcionarios y trabajadores, no se ha logrado todavía una cohesión para poder tener también la adhesión de este estamento universitario. Y respecto a la Universidad Católica, que también la comenté delante, esta universidad logró finalmente también avanzar en el proceso, pero tuvo las complicaciones fuertes respecto a la Federación de Estudiantes Judíos. Esta federación tiene igual harto poder, por lo que sabemos, dentro de la Universidad Católica. Y enviaron ellos a su presidente y a otros miembros que son de otras universidades a debatir con la Organización de Solidaridad con Palestina. Pidieron presentar su postura, atrasaron la votación, y finalmente un grupo de profesores judíos también insultaron a este grupo, publicaban muchos mensajes de odio en contra de esta organización. Fue una campaña ardua y hostil, pero de todas maneras, a pesar de todo, la campaña fue un éxito. Y el día de la votación, la moción presentada por la Organización de Solidaridad con Palestina ganó con 37 votos a favor, 2 en contra y 22 abstenciones. Ese fue el resultado del proceso de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también hay otra realidad muy distinta, ¿cierto? Porque estos grupos sionistas tienen harto poder en estos espacios. Y esas fueron finalmente las 3 campañas que hoy en día siguen en proceso. Yo creo que es muy bueno aprender de los otros también y de las experiencias de otros países, como lo que ha pasado también en Estados Unidos, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a seguir trabajando en esta campaña para lograr que finalmente la universidad, ¿cierto? No solo los estudiantes, ojalá logremos que las universidades como instituciones se declaren un espacio libre de apartheid. Y todo esto en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos, que deben ser respetados no solo por el Estado chileno, sino que también por las instituciones privadas, y más aún una universidad, que es un espacio de desarrollo del conocimiento tan importante. Por eso es muy importante visibilizar lo que ocurre en Palestina, en este territorio de Chile, donde habemos una numerosa comunidad palestina, pero no solo llegar a la comunidad palestina, sino que a toda la sociedad chilena y a todas las organizaciones de derechos humanos con las que podamos trabajar en adelante. Así que eso, agradezco mucho el espacio, es un honor también estar con ustedes, y eso, muchas gracias. Thank you very much. We still have 2 more speakers to go, and I'm really... Muchas gracias. Tenemos 2 ponentes más y quiero escuchar preguntas también, así que si podemos intentar ser breves y después hablamos más en la sección de preguntas. Dar, sigues. I just wanted to outline 2 strengths of our campaigns and 2 Quiero challenges. presentar 2 fortalezas y 2 desafíos de nuestra campaña. Una fortaleza fue el apoyo de muchos grupos estudiantiles. Contactamos a muchos grupos estudiantiles en Brown para crear vínculos y educarnos entre los dos. Los principales eran Voz Judía por la Paz y Estudiantes por Justicia en Palestina, pero tuvimos apoyo, adiciones de más de 40 organizaciones, estudiantes negros,
de estudiantes asiáticos, queer, alianza sindical, grupo de justicia ambiental, etc. La segunda fortaleza fue historizar el hecho de desinversión. Nuestra campaña de desinversión sigue en los pasos de otras campañas exitosas de desinversión que han logrado presionar a la universidad a desinvertir. En el pasado, nuestros estudiantes han logrado desinversión por la industria del tabaco, por el genocidio de Sudán. Incluso ahora, otros estudiantes están promoviendo la desinversión de empresas antiambientales o que se lucran del trabajo en las cárceles. Después del referendo, escuchamos una propuesta de moción de los profesores de la universidad de desmantelar la entidad que escucha solicitudes de desinversión y reemplazarla por otro espacio que a fin de cuentas tenía muchos problemas. Por un lado, aumentó el poder del rector anti-desinversión en la toma de decisión y hizo demasiado amplio el enfoque del comité para que no funcionara. Los 8 miembros del comité solo se reúnen 1 hora por mes, así que no se puede darles 10 puntos de agenda porque no lo van a abordar. Lo que hicieron con este cambio fue sobrecargarlos. Pero destacamos esto de estos trucos institucionales a los estudiantes y profesores. Protestamos y fracasó esa propuesta de cambiar el comité y siguió como era, dedicado a apoyar la desinversión. El segundo reto fue el COVID. Necesitamos de último paso una votación de una entidad oficial de la universidad que tiene que votar. Pero por COVID, como los estudiantes no están en el campus, porque la entidad que se reúne durante el campus no está ahí, es muy difícil organizar con ellos y lograr que se realice el voto. Estamos intentando decir cómo hacerlo, esperamos lograr entender cómo organizar los espacios digitales también. Muchas gracias. Conference together is to start collectively. Es por eso que hemos organizado este congreso, para tener esa discusión de cómo hacer en este contexto con campus cerrados. Y con eso, Jeremy, voy a hablar breve también. Hay 3 lecciones que hemos aprendido, cosas que hicimos y que debimos haber hecho. Lo primero que ya escuchamos, el mecanismo de defensa principal de la universidad es la burocracia y te agobia con la burocracia. Te mandan de un foro a otro comité, a otra oficina, Supuestamente se supone que simplemente insistir superaría eso, pero somos estudiantes universitarios, solo estamos ahí en la universidad en un tiempo limitado. El tiempo no juega a nuestro favor. En la experiencia de nosotros, empezamos la campaña en 2016 y sigue en el 2020. Normalmente uno se gradúa en 3 años. Si uno empieza primer día que llegaste como estudiante de primer año, te habrías graduado sin ver el fin de la campaña. Así que nuestra lección, lo que aprendimos es que hay que tener el poder suficiente para obligarles, para que no puedan hacer ese tipo de trucos. O lo que aprendimos, hay que crear un movimiento sostenible. Apenas lanzas una campaña, hay que lanzar otra para ver quién va a relevarte cuando te gradúas. Hay que hacer eso de forma simultánea para los y las estudiantes. La segunda lección que aprendimos fue
que siempre es útil en la campaña de boicot académico, supongo que en otras de desinversión también. No mostrar todas las cartas de entrada. Fuimos a muchas reuniones con una moción, una propuesta. En particular, la última reunión definitiva, llegamos con una moción de boicot académico en que invertimos todo nuestro esfuerzo. Creo que habría ayudado mucho si hubiéramos tenido otra, no necesariamente de punto medio, sino alternativa, una moción alternativa que pudiéramos presentar en esa reunión que sorprendería al lobbyista. Y así, si hay que reevaluar, uno tiene la propuesta alternativa. Y la última lección que aprendimos es que en nuestra universidad, la mayoría de universidades sudafricanas y a nivel internacional, la universidad se vuelve cada vez más una empresa. Solo respeta, digamos, dos cosas, la ley, el derecho y las finanzas. El argumento de finanzas en nuestro contexto no favorece la lucha palestina. Hay muchos financiadores sionistas de nuestra universidad y de otras también. Así que siempre está el argumento que si la universidad adopta la moción sería muy difícil a nivel económico. Lo que sí se puede hacer, que aprendimos, es que la universidad respeta el derecho. Hay un caso fuerte jurídico a favor de la lucha palestina, el derecho internacional, el derecho nacional de Sudáfrica también. Y hemos visto que es una forma efectiva de responder al argumento financiero y económico que siempre presenta el lobby sionista. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Pausa en la interpretación. Identity. And there's always a push to make this an identitarian conflict or one about religion, when in reality it's very much a modern conflict about land and settler colonialism. And the strength of the campaign and the BDS movement in general has really been to always stress that this is about institutional complicity in sustaining the infrastructure of settler colonialism and illegal occupation. And just this emphasis makes it very difficult to drag us into these more identitarian type of arguments around religion, of course, when what we're speaking about is social justice, economic justice, freedom from occupation, and an end to settler colonialism. And this question of complicity is really central to how we've managed to win campaigns, especially when it comes to divestment and speaking about corporations, but also the institutional complicity of academic institutions in Israel. And you know, there's always a push to say this is about individuals, this is around academic freedom, when in reality it's Palestinian academic freedom that is always under attack. It's Palestinian society. En realidad es la libertad académica palestina, la sociedad palestina bajo ataque. Hay estudiantes palestinos en cárceles israelíes, sufren acoso y la destrucción física de universidades y escuelas. Empezamos a ver que lo que estamos hablando es la destrucción de la vida universitaria palestina y la vida palestina en general. Creo que este contraste, cuando hablamos de la libertad académica, es muy importante siempre tenerlo en cuenta y presentarlo de entrada. Una de las mejores preguntas que siempre me gusta, me parece muy buena forma de empezar, es cómo involucrar estudiantes nuevos que no están convencidas, cómo ir más allá de nuestros círculos a convencer a estudiantes que quizás no conozcan. To that is, of course, and you touched upon this, Jeremy,
is continuity. How do we make sure there is sustainability in our organizing? So if you can all reflect on that, that would be amazing. And Anwar, should we start with you? Yes, I think that Creo que, como decía Camila antes, nuestro trabajo, primer trabajo en la universidad fue la información. Difundimos mucha información a los estudiantes, organizamos muchos eventos sobre qué está pasando en Palestina, por qué hablamos del apartheid, qué es el movimiento BDS. Luego hablamos de la acción y qué podemos hacer. Creo que es la mejor estrategia si se quiere conseguir apoyo en la universidad. Porque cada estudiante tiene que estar consciente de qué está haciendo y cómo sus acciones pueden cambiar qué está pasando en su universidad. Creo que la mejor forma es difundir información sobre qué está pasando en Palestina, qué es CPS, y luego tomar acción. Y sobre cómo se puede involucrar con más estudiantes, creo que la perspectiva interseccional en nuestra estrategia fue muy importante. Hay que crear muchos vínculos. No hay que hablar solo de Palestina, porque Palestina tiene muchos vínculos con la movilización feminista, con los derechos LGBTQ, con Black Lives Matter. Así que tenemos que crear muchos vínculos y hacer que la gente entienda que cuando hablamos de Palestina, no solo hablamos de Palestina, sino de una pregunta internacional, interseccional. Creo que esa es la mejor estrategia para hablar de Palestina en la universidad. Gracias, Jeremy. Una pregunta muy importante. Repito lo que Anwar dijo, agrego que lo que encontramos nosotros en nuestra universidad, que los estudiantes se juntan a campañas que están en acción, ya establecidas. Entonces, claro que es importante, antes de empezar a hacer educación, concientización, algo inesperado de nuestra campaña de boicot académico. En la medida que lanzamos la campaña y se atrajo más atención, más estudiantes decidieron juntarse, querían saber más, participar, y así veían cómo involucrarse, como dijo Anwar, cómo su participación tendría un impacto en la medida en que avanzó la campaña y tuvo impacto. Así que cuando lanzamos una campaña, creo que también es una muy buena oportunidad de que otros estudiantes entren al movimiento, y eso ya casi es motivo suficiente para iniciar campañas. Hay que estar abiertas a eso. Algunas sugerencias frente a la sostenibilidad. Dijiste que hay que prepararse de entrada para eso. Sí, ojalá pudiera dar soluciones probadas a la sostenibilidad. Ha sido una barrera en nuestra universidad. Creo que donde nos equivocamos fue pasar tiempo a establecer la campaña, tener un enfoque estrecho en la campaña que estábamos lanzando. Y al menos en mi experiencia es difícil pensar en la universidad después de que uno se gradúa.
cuando uno está en primer año parece muy lejano, pero es ahí que se tiene que empezar a pensar en eso. Camila. Bueno, yo concuerdo con Anwar y Jeremy. Creo que lo primero es la información, el poder hacer actividades de todo tipo. Pueden ser charlas, talleres, conversatorios, protestas, de distintas formas, presentar documentales, debates, todo tipo de actividades que puedan darse en el espacio universitario, porque el espacio universitario tiene incidencia en la sociedad en general. Entonces creo que es muy importante el BDS académico y que sigamos aprendiendo también de las otras experiencias para poder llevar a cabo campañas exitosas. Creo que son procesos largos, eso sí. Yo no creo que en un mes o en un corto tiempo tú puedas lograr una campaña exitosa. Yo creo que no es necesario apurarse tampoco, sino que desarrollar procesos largos donde efectivamente la gente se concientice, la gente tome conciencia de la causa palestina y sienta que es también suya, que la resistencia del pueblo palestino, para mí lo que representa el pueblo palestino es un pueblo heroico, es un pueblo que puede ser un gran ejemplo de lucha en cuanto a la lucha por la autodeterminación de los pueblos y por derechos tan básicos como la dignidad, igualdad y justicia, como lo más básico. Creo que es un ejemplo para el mundo. Creo que podemos hacer que este movimiento realmente sea de solidaridad internacional, pero de los ciudadanos, de los pueblos, de las personas, más que de los gobiernos y de los estados que realmente no toman posición. Por lo tanto, sí, creo que estas formas de información primero, participación y luego acción, es la única manera de lograr que se lleven a cabo estas campañas y pensando que son procesos largos, que no es rápido, y además para poder lograr que la institución misma se declare libre de apartheid puede tomar varios años. Eso, yo creo que por ahí puede ser la forma de llevar a cabo las campañas. Darshti, over to you. Thank you so much. Thank you for these wonderful Gracias por esas preguntas tan buenas. Frente a estudiantes nuevas, es esencial, como se ha dicho, incluirlos en el proceso, porque necesitamos ese apoyo mayoritario a nuestro referendo. Tenemos que estar conscientes que los estudiantes lleguen a niveles diferentes de conocimiento del activismo social y lo que está pasando en el mundo y este lenguaje que lo rodea en general. Así que lo que intentamos hacer fue crear materiales de manera muy accesible, no suponiendo que la gente sepa algunas fechas o terminología que viene con hablar de la solidaridad con Palestina. Lo que hicimos durante todo el proceso, hasta el voto, fue muchos teach-ins, eventos educativos muy exitosos, distintas horas de la semana, para no solo presentarnos a nosotras, las caras humanas de la campaña, sino también hablar más profundamente del tema y abrir espacio de discusión. Teníamos un correo organizacional, institucional, que la gente podía contactar. Distribuimos volantes en el campus para explicar con el código QR, explicar qué somos y decir, oye, ¿conoces nuestra campaña? Y escuchamos sus preguntas sobre qué querían saber. Hacer preguntas mejor que hablarles a la gente para entender qué conocen y qué no conocen. Frente a la segunda pregunta de sostenibilidad, eso es clave porque en Estados Unidos estamos en la universidad durante 4 años y la campaña tiene que seguir. La universidad es intencional de esperar a que se gradúe un grupo de estudiantes para que se baje la campaña.
Así que teníamos una estructura muy organizada de la documentación, el material, aseguramos compartirlo con estudiantes de primer año, segundo año, y alguien en nuestra universidad, alguien hizo un informe sobre todo el activismo en el campus, de la justicia ambiental, de la solidaridad con Palestina, para mantener un registro, para que si alguien nuevo llegue a la universidad, recibe todo un informe muy accesible y chistoso que te ayuda a entender qué está pasando para que participes. Así que hacer procesos sistemáticos para asegurar que todo tu conocimiento llegue a la otra persona, se mejore y que haya nuevas formas creativas de avanzar juntas. It sounds really silly to say, but I was amazed at how many student groups hadn't filed any of the documents. Claro, me sorprendió la cantidad de estudiantes que no registraron lo que habían hecho de año a año. Hay que guardarlo, los afiches, los volantes, todos. También vi que tener un sistema de compañeros entre estudiantes de primer año y último año para hacer esa formación continua desde el principio y no esperar el final del año para asegurar la continuidad. Así que es un trabajo muy sistemático para la sostenibilidad. Tenemos otra pregunta un poco más detallada. Concretamente, ¿cómo encontramos la información sobre la complicidad? Porque hace falta investigaciones diferentes según el campus. En el Reino Unido hay solicitudes de libertad de información. Quiero hablar contigo, Dareshti, por la campaña de Brown. ¿Cómo aconsejas buscar esa información? Disculpen el ruido. Estoy en Nueva York. Frente a la transparencia financiera fue un tema importante. Brown es una institución privada, así que no publica sus inversiones. Así que no sabíamos hasta qué punto Brown tiene inversiones en esas empresas. Sabíamos, entendíamos cómo las empresas eran cómplices de violaciones de derechos humanos y vimos sus vínculos, vimos contratos, sabíamos que ciertas multinacionales eran un componente importante de portafolios en muchas universidades de Estados Unidos. Así que mientras llamamos a la desinversión, al mismo tiempo estamos llamando a mayor transparencia financiera frente a las multinacionales y a este sistema. Así que tuvimos muchas reuniones entre personas que sabían más del aspecto financiero. Es un aspecto difícil del trabajo porque el académico, y si uno lo entiende, y hay que entender que la universidad utiliza eso para contrarrestar los esfuerzos. Así que tuvimos que reunirnos con muchos actores con más conocimiento financiero. Jeremy? Thanks. Jeremy? El boicot académico se enfoca en las universidades cómplices israelíes y eso es más fácil, es un número limitado y ya se ha hecho la investigación. Hay recursos en línea en la página de PACBI muy buenos. Estaba buscando los nombres de los autores. Hay un libro que presenta la complicidad de distintas universidades israelíes y sus actividades. Así que es muy fácil entenderlo y seguir cuáles universidades son cómplices y hasta qué punto. Es solo una búsqueda de Google para encontrarlo. Thank you for pointing to all of these resources. I think sometimes people tend to try and reinvent the wheel each time, but certainly PACBI has very Gracias por mencionar esos recursos. La PACBI tiene recursos muy buenos sobre las universidades cómplices. Camila. Sí, respecto a información sobre las campañas o las complicidades de las universidades, obviamente las mismas páginas de PACBI,
pero también tenemos páginas de nuestras organizaciones, de la UGEP Chile, que está en Facebook y también en Instagram, y ahí es donde se publican también todos los resultados de la campaña de BDS académico y la información sobre qué universidades son cómplices y qué universidades están involucradas, tienen convenios, con la Universidad de Chile y la Católica. Lo que pasa es que en Chile dos de las tres universidades que mencioné, que es la Católica y la Universidad de Chile, tienen convenios con universidades israelíes que lucran del apartheid. Pero la Universidad Austral de Chile, la de Valdivia, no tiene convenios con universidades israelíes hasta el momento. No existen intercambios o convenios entre esas universidades, pero sí se lleva a cabo igual la campaña para informar y para que a futuro la Universidad Austral de Chile no genere ningún tipo de convenio con universidades israelíes que lucren de la parte. Entonces, esta información, incluso los resultados del proceso, están también en las páginas de BDS desde el sur, BDS Chile, BDS Valdivia también, y en estas páginas que son de redes sociales pueden encontrar los documentos también y la información que podemos nosotros hacer llegar para que conozcan cómo se llevaron a cabo nuestras campañas. De hecho, en la de Valdivia, de la Universidad Austral de Chile, se sacó un conversatorio, un foro como este, donde se expuso todos los resultados de la campaña y todos los detalles del proceso llevado a cabo. Así que esas serían como las páginas de información acá, al menos en Chile. Thank you so much, Camilla. It's always so important to recognize the differences of geography as well. Anwar? Muchas gracias. Como decía, tenemos más suerte porque hubo un llamado emitido por profesores y profesoras, el llamado Stop Technion. También dio los detalles de qué hace Technion en Palestina y cómo está vinculado con el régimen de apartheid. Pero queríamos preguntar a nuestra universidad qué están haciendo con Technion. Así que preguntamos a muchas oficinas de nuestra universidad, les pedimos información sobre Technion. Fue una experiencia muy difícil porque nos tocó pedir a muchas asociaciones estudiantiles nos ayudaran en eso. Es un punto muy importante, por eso los vínculos con la asociación estudiantil y otros grupos fue tan importante, porque nos pudieran ayudar en esta acción. La universidad nos contestó, también escribió en un periódico que estaban colaborando con Technion, porque Technion logra hacer crecer tomates en el desierto o algo así. Así que empezamos a buscar por internet y en redes sociales, plataformas sobre qué está pasando en la Universidad Israelí. Creo que es un punto muy importante. Ahora, si uno quiere hacer una campaña de boicot académico, es más fácil. Todo está en redes sociales, en plataformas, y es una forma muy increíble de conseguir información. Pudimos abrir nuestra campaña de boicot a todas las universidades del mundo. Muchas gracias por abrir con tanta esperanza, que es mucho más fácil hoy en día. Sí lo es. Y tenemos que recordar que el nuevo movimiento está apenas empezando, no lleva tanto tiempo pensando en la vida de los movimientos sociales. Estamos en la época en que podemos empezar campañas de BDS en nuestros campus y ya tenemos otras experiencias de qué aprender. De eso se trata este congreso.
de aprender de otras experiencias, de conectar a través de las geografías y de vernos, aunque sea virtual, a ver las caras de las personas. Ustedes meten tanto tiempo en lo que hacen y es muy importante conectarnos a nivel humano. Ya es el tiempo para terminar. Agradezco a todo el mundo que ha estado aquí. Se ha grabado todo, estará en Face. Compártanlo, por favor, con sus grupos estudiantiles académicos. Se puede usar como herramienta educativa para todavía hay más plenarias en el Congreso. Espero que puedan estar. Veo que no llegamos a cada pregunta. Hubo otras sobre ataques y cómo resistimos ataques. Creo que las ponentes lo abordaron, pero es importante recordar que cada movimiento estudiantil recibe ataques. Es una forma de medir nuestra fortaleza. Si nos ignoraran, significaría que no estamos intentando cambiar el status quo ni hacer nada. Así que tenemos que ver que esos ataques están ahí para silenciarnos y pensar en enfocarnos en el objetivo. El punto de esos ataques es hacernos perder el tiempo, que hagamos otro tipo de discusiones y tenemos que enfocarnos en lo importante, en pensar en cómo hacemos la desinversión. Si el objetivo es desinversión y terminar la complicidad, enfocarnos en cómo hacer eso y dedicar nuestras energías a eso. Al fin de cuentas, esos ataques hacen parte de cómo opera el colonialismo. Y tenemos que recordar que estamos hablando de una ocupación militar con décadas de colonialismo que ha buscado destruir un pueblo entero. Así que claro que nos van a intentar silenciar, y con el espíritu de resistencia del pueblo palestino y todos los que luchan por la justicia, vamos a seguir resistiendo esos ataques, como se ha dicho de cada persona en este evento. El 14 va a haber otro panel, No se vende la educación, la lucha contra el racismo y el capitalismo, qué buen título. Y el 15 de noviembre, Demilitarizar nuestros campus, terminar la represión en la universidad. Y creo que tendremos muchas más conversaciones. Hay espacio para que hablen estudiantes en distintas regiones también. Así que muchas gracias a todos y todas los ponentes por contarnos sus experiencias de forma tan profunda. Gracias al público y a los y las que lo organizaron. Nos vemos en los otros paneles. Hasta luego. Espérate, dame un segundo.